Hola a todos, en este video les estaré mostrando acerca de cómo ordenar un vector de n elementos de forma ascendente. Para eso iniciaremos un nuevo proyecto. Vamos a llamarle, ustedes pueden llamarle como quieran, yo le llamaré vector ascendente. Le damos a aceptar. Como ven, lo voy a realizar en Visual Basic 2012. Para eso primeramente vamos a necesitar un botón, vamos a necesitar dos list box. En este caso ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran, utilizar cualquier otra herramienta que sea para imprimir. Entonces aquí tenemos el list box. Vamos a necesitar dos. Uno va a ser donde va a imprimir el vector normal, y el otro donde va a imprimir el vector ordenado de forma ascendente. Para eso vamos a primeramente nombrar estos. Aquí le damos lst vector y a este lst vector ordenado. También el botón para iniciar, vamos a ponerle iniciar. Como ya ven, pueden hacer de distintas formas en la parte de la interfaz, ya depende de cada uno. Bueno, como les dije, aquí se va a imprimir el vector normal en elementos de números aleatorios, y aquí vamos a imprimir el vector ordenado. Para eso pasamos al código. Sin querer me quiero cerrar aquí. Primer paso, vamos a dimensionar nuestro vector. Pueden nombrarlo como ustedes quieran. Después vamos a necesitar una variable n y f y una variable auxiliar. Y un vector auxiliar. Para eso, primeramente vamos a utilizar la variable n para imprimir, para que nos muestre el mensaje de la cantidad de elementos que quiera el usuario. Entonces ingrese la cantidad de elementos del vector. Después vamos a necesitar, bueno, ya vamos a redimensionar nuestro vector, que va a ser de dimensión n. Como ya ven, en n se va a almacenar la cantidad de elementos que yo quiero. Si el usuario ingresa que quiere 7 elementos, entonces vemos que esta línea dice ingresa la cantidad de elementos del vector, y en n se almacena 7. Como ven, aquí yo le hice un gráfico de lo que es el vector. Como saben, los vectores empiezan con posición 0. Entonces esta es una forma para que puedan visualizar cómo trabaja. Después vamos a inicializar la variable i, que sería la posición. Entonces, mientras i sea menor a n-1, ¿por qué utilizamos n-1? Ya que si el usuario quiere que el vector tenga 7 elementos, les voy a hacer aquí. Como les dije, el vector empieza con posición 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vemos que va a tener el primer elemento, aquí el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Por esta causa nosotros utilizamos lo que es n-1 para poder, porque vemos que los números llegan solo hasta el 6. O pueden hacer de otra forma, por ejemplo, n es igual a n-1, y acá simplemente colocan menor a n. Como les dije, pueden hacer de distintas formas,
yo le estoy enseñando nada más una forma de hacer y explicar a la vez la forma que quieran hacerlo, ¿verdad? Después, para utilizar números aleatorios en Visual, utilizamos un randomize y aquí procedemos a guardar los valores aleatorios en el vector, que sería con esta línea de código. Aquí colocamos el intervalo de números, que se va a almacenar en el vector. Números aleatorios del 1 al 50. RND sería lo que es para números aleatorios, el randomize. Después procedemos a imprimir list, el nombre de mi listbox, que yo le puse lstvector.items.add, sería aquí vector posición y para probarlo vamos a ejecutar para que puedan verlo. Iniciamos, nos pide ingrese la cantidad de elementos del vector. Bueno, yo quiero 5 elementos y aquí vemos que nos imprime el vector ya con 5 elementos, 5 valores de números aleatorios. Bueno, el tema en sí consiste en ordenar esta cantidad de elementos de forma ascendente. Como ven aquí, yo les hice un gráfico para que puedan ver, es ordenar estos valores. Como ven aquí, esto consistirá en ordenar estas cantidades de estos números de forma ascendente. Ya hicimos el primer paso, que es imprimir la cantidad de elementos con números aleatorios. Ahora vamos a pasar a ordenarlos por medio de estas líneas de código, que sería i es igual a menos 1. Mientras voy a utilizar el while, ustedes pueden utilizar for, como quieran. Sería mientras la posición, la i va a representar las posiciones, mientras i sea menor a n menos 1, entonces i es igual a i más 1. Después, como saben, este va a ser el método burbuja, sería después f es igual a menos 1. Dentro del mismo while iniciamos otro while, que sería mientras f sea menor a i. Ya cuando termine de codificar les explicaré el tema de la lógica. Ustedes pueden ya analizarlo a medida que voy escribiendo. Sería menos 1. Después la condición si el elemento del vector a del vector b, posición i es menor al elemento del vector a del vector b posición f. F va a representar las otras posiciones, o sea, las posiciones que van a recorrer para poder ordenarlo. Y aquí utilizamos la variable auxiliar, aus, donde va a almacenar el elemento del vector b posición i. Después, en el elemento del vector b posición i, yo quiero que se vaya ahí lo que está en el elemento del vector b posición f. Como sabemos, posición i y f son distintas posiciones que van recorriendo para poder ordenar. Después, en el elemento del vector b posición i, el elemento del vector b, en el elemento del vector b posición f, quiero que se vaya la variable auxiliar. Después, al terminar este código, procederemos para imprimir. Les vuelvo a mostrar este método. Después i es igual a i más 1. List, les dije que la list, o sea, creé dos listbox. El segundo es para ordenar, que sería lst vector ordenalgo.items.add es igual a vector posición
del vector posición y. Nada más para probarlo vamos a ejecutar, lo verán, y también les estaré explicando la forma en que trabaja el método burbuja, que es, a ver, 8 elementos. Como lo ven, él ordena en forma ascendente. Ahora, con estas líneas de código nosotros ordenamos un vector con números aleatorios de forma ascendente. Como ven aquí, yo utilizo la posición i, o sea, i representa las posiciones que van a ir recorriendo, y la posición f va a ser la segunda, o sea, la otra representación de las posiciones que van a ir recorriendo a la vez para poder ordenarlos e intercambiar. Entonces vemos que aquí i empieza con -1 y dice mientras i sea menor a n-1, la condición es correcta, y vemos que i entra a la posición 0, que se va a posicionar aquí. Entonces f es igual a -1 mientras f sea menor a i, f de valor -1 sea menor al valor de i, que es 0. Por lo tanto se cumple y entra f es igual a f más 1, que sería 0. Entonces ahora vemos la siguiente línea, dice mientras el elemento del vector b sea menor, o sea, el elemento del vector b posición i, la posición, vemos que i tiene valor 0, entonces el elemento del vector b posición i sería 7. Es menor al elemento del vector b, el mismo elemento del vector b, con la posición f, que es también la posición 0, sería el valor 7. Vemos que la condición no se cumple, entonces nos va a entrar aquí